Eskerrik asko Bigarren Txanda, el segundo turno, para intentar responder a todas estas preguntas y si tiene alguna... Aquí tengo el límite. Sí, también 10 minutos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las palabras a todos y todas. La verdad que es un tema muy importante para nuestra federación y siempre con el ánimo de ver cómo mejorar el sistema y, bueno, también cuando hacemos estos estudios va dirigido porque hay una demanda ya en las asociaciones que vemos, que vienen las familias con esta problemática y hay un incremento. Bueno, me voy a centrar en las preguntas. A ver, algunas preguntas en... A ver, el diagnóstico, el análisis de las urgencias de salud mental, creo que me preguntaba el análisis de las urgencias de salud mental. Nosotras, como digo, el estudio no es cualitativo, pero no es cuantitativo, perdón, pero lo que sabemos y lo que nos han dicho las profesionales de los servicios de psiquiatría es que efectivamente hay un incremento de urgencias. ¿Que la pandemia ha supuesto un incremento? Nosotros no tenemos un estudio cuantitativo, pero hay numerosos estudios que están diciendo que hay un incremento, ¿no? Hasta la OMS se ha pronunciado que iba a ser la próxima pandemia, el tema de salud mental y demás. Como decimos y hemos dicho al principio, y que quede sobre todo claro, nosotros iniciamos este estudio porque ya vemos esa situación antes. Que es muy importante. Lo que ocurre es que analizamos la situación del COVID porque nos pilla la pandemia en medio de este estudio. Pero es muy importante decir que esos déficits ya estaban antes. La pandemia lo que yo creo que ha hecho es poner de manifiesto esos déficits, ¿no? No puedo dar datos cuantitativos porque realmente no lo hemos hecho. No hemos hecho datos cuantitativos, pero de los pocos datos que hay que nos han dado profesionales, jefas de servicios de psiquiatría, etcétera, que han participado, nos han dicho que hay un incremento. Después, respecto a los trastornos de conducta alimentaria, pues también eso es un dato que nos dieron de que incrementaban, pues creo que estoy hablando de triplicar las conductas, los ingresos por trastornos de conducta alimentaria. Y además es curioso porque se triplicaban y tenían relación con las olas de la pandemia. O sea, tenían relación a medida en el confinamiento, cuando iban las sucesivas olas y demás, o sea, se incrementaban los ingresos de estas patologías. Luego, respecto a la discriminación desde el prisma de género y eso, bueno, ese es un tema que nosotros también hemos analizado porque tenemos la costumbre de cuando detectamos algo, pues intentar hacerlo con un fundamento, ¿no? No simplemente venir y decir lo que vemos, sino vamos a analizarlo y lo hemos analizado. Tenemos estudios sobre mujer y salud mental colgados. Desde luego que sí, hay un sesgo. Nosotros, en ese sentido, y referido expresamente a las mujeres con problemas de salud mental, trabajamos en colaboración con Emakunde. Hemos trabajado en algunas guías, hemos hecho algunas guías y trabajamos en colaboración con Emakunde, en sensibilización también, y pedimos que se intervenga con perspectiva de género, con formación, perspectiva de género y demás, pero que estamos haciendo, no detallo porque no es objeto de este estudio, pero estamos haciendo un trabajo en ese sentido importante, ¿no?, para sensibilizar hacia estas mujeres. Luego, respecto al tema de patología dual, pues el tema de patología dual, he dicho antes que se incrementan los consumos de tóxicos. Me habéis preguntado a alguien por ahí, por ir contestando, pues el tipo de consumos y tal. Bueno, pues es que el consumo es muy variado, ¿no? Es desde cocaínas, desde cannabis, etcétera, ¿no? Es muy variado. Y luego, en el tema de patología dual, pues sí, es necesario ahí ajustar los recursos, tanto en el ámbito de salud, porque a veces se separa, ¿no? Se dice esto salud mental, esto patología dual. Y entonces se queda la gente en tierra de nadie. O sea, no porque yo te atiendo lo que es el tóxico y te dejo ahí y tal. Pero claro, luego tenemos el problema de fondo, ¿no?, que es la salud mental. Si esto no se da una respuesta, y luego el tema sociosanitario y la coordinación que fluya, que sea rápido, porque en estos casos la agilidad es muy importante y demás, porque si no, lo que he dicho, judicializamos casos, llegan casos que realmente es porque no se está dando una respuesta. ¿Y dónde acaba esta gente? Pues mucha gente, desgraciadamente, acaba en prisión, hay que decirlo así, ¿no?
De hecho, nosotros tenemos un programa de intervención en prisión y muchas de las personas que atendemos con problemas de salud mental tienen problemas de tóxicos, ¿no? De consumos de tóxicos. Vale. Luego, no sé si he contestado todas las preguntas más o menos. Luego, otra cuestión, el tema de... Me preguntaba Amaya de vos el tema de si está silenciada o no, el tema del suicidio, el tema del estigma y todo eso. El estigma es, lo he dicho antes, es la losa que tienen las personas todas con problemas de salud mental. Eso lo tenemos ahí. Es algo que viene, lo vuelvo a decir, no podemos hablar del estigma como compasión, pobrecito, etcétera. No, el estigma tenemos que analizarlo desde el enfoque de derechos, porque se discrimina a las personas. Porque si yo, imaginaros, y voy a poner otro caso, una mujer que sufre violencia machista, no se la cree porque tiene una enfermedad mental, me estás discriminando para ser atendida, protegida, etcétera, etcétera, ¿no? Y como eso podría poner 1000 ejemplos. Entonces, es muy importante sensibilizar sobre salud mental en los ámbitos educativos y demás. Es muy importante la promoción de la salud mental, el hablar de salud mental, que no pasa nada, que es como otra enfermedad, porque lo que he dicho, por el autoestigma, porque las personas se niegan luego a decir tengo este problema, a que se les etiquete como, uy, este es el rarito, este es el... ¿no? Entonces, sí, y luego la vinculación en el tema del estigma con peligrosidad y demás, ¿no? Que bueno, pues que es muy importante. Entonces, la sensibilización es fundamental que se pueda hablar con las personas jóvenes y adolescentes para que puedan pedir ayuda. Porque detrás de muchos suicidios de personas jóvenes hay una depresión detrás, una depresión que no está diagnosticada muchas veces. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, esa sensibilización, avanzar hacia ese camino en educación y demás. Luego, también desde el punto de vista creo que era Laura que preguntaba sobre el tema de la formación de profesionales y demás. Bueno, pues efectivamente, si estamos diciendo que no hay, es que no hay formación, no haya, o por lo menos no digo que no haya, vamos a ser, no, exacto, sino no hay la suficiente formación en el tema al profesorado y demás. Nosotros, he dicho antes, nuestras asociaciones reciben consultas a la semana. A la semana, no estoy diciendo ya una vez cada X tiempo, sino a la semana reciben consultas de colegios para que les orienten de casos muy graves, de intentos autolíticos, de tal. Hay que tomar conciencia de ello y hacerlo, o sea, hacerlo. Nosotras llegamos hasta lo que llegamos, que es un ámbito limitado y lo que podemos llegar, ¿no? Entonces, eso es muy serio y hay que ponerse manos a la obra. Luego, respecto al tema familiar, pues sí, las familias creo que he intentado sintetizar, para ellas es un sufrimiento muy grande, es un ámbito que, bueno, pues sienten culpabilidad, sienten el estigma también, porque se aíslan, no se quiere relacionar, porque siempre hay problemas con esta familia, porque, bueno, pues también es muy importante. Entonces, en ese sentido, también el tema de apoyar a las familias es fundamental, para que no claudiquen, porque son familias responsables que están intentando dar el callo con su hijo, ayudarle en todo lo que pueden y demás, pero los recursos son los que son. Y luego, después, en cuanto al aumento de números de personas y descenso de la edad, es lo que salió en el estudio. En el estudio lo que sale es las edades cada vez más pequeños, más jóvenes y luego también con situaciones graves, no otras situaciones, sino graves. Entonces, bueno, pues en eso. Y me preguntaba sobre qué es lo más urgente. Uy, qué difícil. Es muy difícil porque todo es importante. Una de las cosas que decimos en el estudio es que no vale solo con abordar el tema en salud. Es que tenemos que abordar en todos los ámbitos, porque las necesidades están interconectadas. Entonces es muy importante esa reflexión, ¿no? En salud tendrá que hacer lo suyo, pero también tenemos que hacer en educación, también tenemos que hacer en el ámbito de servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante eso. Y luego después, respecto
No sé si había alguna pregunta más. Respecto al tema de la estigmatización, creo que preguntaban por ahí. El tema de la estigmatización, bueno, pues ahí decir, a ver, nosotros es un tema que lo hemos peleado mucho, porque desde 2014 que presentamos un estudio de este tipo como este en todos los ámbitos de la estigmatización, nosotros dijimos que veíamos la lucha contra el estigma desde un plano de diferentes ámbitos, interdepartamental, interinstitucional, etcétera, y en esa pelea la hemos llevado. Nosotros estamos en el Consejo Asesor de Salud Mental, donde tiene el departamento con sus asesores y tal, y estamos nosotras allí. Se hizo un grupo de estigma y salud mental, que por cierto lo coordinamos nosotros con otros miembros del Consejo, y en ese grupo se elaboró un informe, y de ese informe se concluyó, entre determinadas cuestiones que tenían que ver con salud y con sociosanitario, en crear una mesa interdisciplinar que elabore una estrategia. Y bueno, pues sabemos que las cosas a veces cuesta avanzar, pero finalmente en noviembre de 2019 se constituyó la mesa. Lo que ocurre es que también hay que decir que la pandemia ha paralizado todo este tema. Entonces nosotros esperamos que se retome. De hecho, mañana tenemos consejo y es una de las cosas que yo creo que se va a retomar, porque es muy importante. O sea, es muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, y si hacemos eso, vamos a poner una piedra para, bueno, pues de alguna manera parar. Entonces, yo creo que sí que se va a hacer, y que el departamento está por la labor, y esperemos que ahora ya nos podamos poner a ello, ¿no? Un poco. Pero quiero decir que hay una trayectoria ya de eso, pues que viene de cuando hicimos el estudio, después lo demás y tal. Y creo, no sé si hay alguna pregunta que me haya dejado, pero bueno, creo que más o menos he contestado a lo que me habíais planteado, y no sé si hay alguna cosa que me haya dejado. Si no, pues bueno, gracias, ¿eh?